La pregunta de hoy es, abogados, ¿cuál es un caso que lamentaron haber ganado? En la primavera de 2018, era un interno practicante de tercer año en la Oficina de Defensa Pública. Como parte del trabajo, me ocupaba de muchos clientes que enfrentaban tiempo en prisión, pero ninguno realmente me impactó tanto como el siguiente. En algún momento de esa primavera, me levantaba todas las mañanas como de costumbre, conducía a la oficina, ubicada en un edificio junto al juzgado, y recogía los expedientes para el abogado supervisor. Hacía esto porque me gustaba tener exposición con otros abogados, ya fueran fiscales o defensores. En este día, un expediente estaba programado para una audiencia por violación de libertad condicional. Revisé el expediente y el cliente tenía 3 años de libertad condicional. Esto me pareció muy extraño debido al cargo inicial, posesión. A pesar de eso, pensé otro más porque, por terrible que suene, realmente era otro más. No era la primera violación de condicional y no sería la última. Aún así, fui a la convocatoria del juzgado, se llamó al caso, dije abogado, y seguimos. En la misma sala estaban los oficiales de libertad condicional, su oficina estaba en pisos superiores a los de los defensores públicos. Entré a la celda de detención para hablar con el cliente. Salí y se acercó un hombre blanco de unos 30 a 35 años. Me presenté, le dije quién era, etc. Sus primeras palabras fueron $600. No sabía qué significaba ni qué estaba pasando, así que le pedí que lo explicara. Lo que aprendí rápidamente fue que el cliente tenía discapacidades mentales, hablaba como si le costara formar oraciones que uno podría considerar coherentes e inteligentes. Durante nuestra conversación, seguía mencionando que no había hecho nada y que estaba pagando cada mes, etc. Y, probablemente debido a mi falta de experiencia, seguía tratando de llevarlo hacia el problema. ¿Por qué violó las condiciones de su libertad condicional? Ni siquiera se me ocurrió pensar que, espera, tal vez realmente no lo hizo. Salí de la celda y hablé con el defensor público, le conté la situación. Algún tiempo después de manejar algunos otros casos, como todos ustedes que lo hacen a diario saben, fuimos a hablar con él nuevamente. Esta vez, solo observé y escuché. Inmediatamente al presentarse $600, ya lo pagué. No puedo quitarme esas palabras de la cabeza. A lo largo de la discusión, el dinero se mencionaba una y otra vez, así que decidí averiguar qué quería decir. Fui a los archivos, pedí su información. Ahora entendía, tenía tarifas de más de $2,000 y todo lo que le quedaba por pagar eran $600. Como probablemente todos ustedes saben, si no pagas, estás en violación. De vuelta a la cárcel. Entonces, en su mente, pensaba que estaba allí porque no se consideraba que había pagado. La realidad era mucho peor y diferente. Después de una mini investigación, determiné la casa de reposo, o algo similar a la idea, donde residía. Me puse en contacto con la maravillosa anciana que la dirigía, por así decirlo. Ella me dio detalles que este hombre, aunque sabía, no podía regurgitar y expresar. Resulta que su oficial de libertad condicional era un desgraciado. Había ido a la casa de reposo, le dijo a nuestro cliente lo despreciable que era y cómo era una pérdida de ADN. Luego, entró en la cocina, se sentó y sacó su arma de servicio. Después, ordenó a nuestro cliente que fuera al patio trasero, nuestro cliente lo hizo. El oficial le dijo que cavara una tumba para él y le dijo que usara el arma del oficial para dispararse en la cabeza. Todo esto se hizo frente a la anciana. El día del caso, la llamé y ella vino inmediatamente a testificar a favor de él. El juez desestimó el caso. Más tarde supe que el oficial de libertad condicional estaba agrediendo sexualmente a otros y fue despedido. Nunca tuve la oportunidad de conocerlo cara a cara. Esta es otra historia de derecho familiar, utilizando un usuario temporal porque algunos de mis colegas usan Reddit. En el verano de 2018, recibí un caso que, según la descripción del cliente, parecía ser un divorcio largo y complicado. El esposo era mi cliente, y él lo presentó, con gran énfasis, como si su futura exesposa estuviera tras cada centavo suyo.
Dado que él parecía tener un trabajo bastante bien remunerado, parecía ser un caso bastante común. La ciudad en la que trabajo tiene muchos casos así, ya que tiene un alto costo de vida y muchos profesionales bien remunerados en la industria privada. Era un hombre de unos 50 y tantos años, muy elocuente y amigable, y realmente parecía sorprendido y traicionado por su futura exesposa. Sin embargo, cuando realmente entré en el caso, quedé básicamente sorprendido. Su esposa también era una profesional que trabajaba en el gobierno, llevaban más de 20 años casados y tenían 2 hijos juntos, además de una casa totalmente pagada. Antes de impuestos, él ganaba casi 3 veces más que ella, sin contar sus opciones de acciones, y sin embargo, ella había contribuido de manera equitativa a la hipoteca de todas las casas que habían tenido durante el matrimonio. Según todos los informes, a pesar de la gran diferencia de ingresos, ella había hecho su parte, criado a 2 hijos y trabajado a tiempo completo durante todo el matrimonio. Vivo y trabajo en Canadá, y ella fácilmente podría haberlo perjudicado en el divorcio si hubiera llegado a los tribunales. En cambio, parecía que ella había hecho todo lo posible para evitar que él se enfrentara a eso. Este divorcio llevaba 5 años en marcha antes de que me contrataran y básicamente era él mirando un caballo regalado en la boca una y otra vez, una constante renegociación del contrato que ambos habían firmado inicialmente, con él escatimando en la pensión alimenticia y luego debatiendo en términos menos favorables. Básicamente, se le dio una pulgada e intentó tomar una milla, alargándolo tanto que, según la ley de divorcio, tuvo que ir a juicio. Casi sospecho que lo hizo como una forma de intentar arrastrarla por el barro, aunque tal vez realmente estaba tan delirante. Lo considero una victoria solo porque la exesposa estaba decidida a querer solo lo que era algo justo y que todo terminara debido a la tensión que estaba causando en la familia. Según el contrato, él aún le debía alrededor de $50,000 en pagos atrasados, pero ella estaba contenta con $15,000, que era menos de lo que este hombre ganaba en un mes. Lamenté la victoria porque ella parecía ser una mujer muy agradable con la paciencia de un santo, mientras que casi toda su ira hacia ella parecía provenir de un ego herido. Estudiante de Derecho de 3er año en una clínica. Ingresé a la escuela de Derecho con una brújula moral muy clara. Sabía lo que quería hacer, defensa criminal, y tenía sentimientos muy fuertes sobre la pena de muerte. Pensaba que nunca había una situación que justificara su aplicación. Corta a mí trabajando en la clínica de pena de muerte de mi escuela. La forma en que funcionaba la clínica era que generalmente te asignaban 1 a 2 clientes, revisabas sus casos, los visitabas y hacías investigaciones a discreción de los abogados supervisores. Tuve un cliente, y su caso me el resto de mi vida. Entra a prisión de por vida después de un asalto realmente brutal a un adolescente durante un robo. Procede a mudarse a instalaciones cada vez más seguras después de numerosas apuñaladas a guardias y un intento de escape. Pero eso no fue lo que le valió la pena de muerte. Mientras mi tipo estaba en super máxima, logró zafarse de las esposas, golpear a un guardia hasta matarlo con una barra de metal y lanzar su cadáver golpeado por las escaleras. Todo esto está en video. No hay duda de que lo hizo. Así que el jurado deliberó durante como un día antes de darle el adiós largo. Cuando recibo el caso, se trata de revisar su elegibilidad para la pena de muerte. Entonces, me sumerjo en su expediente para encontrar el testimonio que juicio y hay toda esta información sobre enormes problemas con su capacidad cognitiva y cómo su estructura cerebral real. Entonces, con el visto bueno del abogado supervisor, hago una pequeña investigación independiente, consolido todos los testimonios diferentes y los mapeo en un cerebro. La conclusión a la que llego es bastante simple. Este tipo tiene menos de la mitad de un cerebro. A través de una combinación de consumo de drogas, abuso y defectos de nacimiento, aproximadamente la mitad del cerebro de mi cliente simplemente no está presente de ninguna manera significativa. Incluyendo todos los centros que regulan la producción de hormonas, la respuesta de lucha o huida y la evaluación de amenazas. Encuentro un montón de informes médicos donde personas con solo algunas de estas condiciones tienen desequilibrios de comportamiento graves y, en al menos un caso, episodios psicóticos.
Básicamente, ayudo a establecer que este tipo tiene la clase de capacidad disminuida que lo hace inelegible para la pena de muerte, según Atkins. Si tiene éxito con una reclamación de Atkins, entonces es estructuralmente inelegible para la pena de muerte. ¿Pero me siento bien ayudando a salvar probablemente la vida de este tipo? No. Porque significa que estará en una super máxima para siempre y ya ha demostrado que puede matar a personas en una super máxima. Si no recibe la pena de muerte, herirá o matará a otro guardia durante ese tiempo, probablemente a varios. Pero si lo ejecutan, estamos ejecutando a alguien que realmente no es responsable de manera significativa de sus crímenes porque la mayor parte de su cerebro se ha ido. Nunca tuvo la opción de tomar la decisión correcta, o tomar cualquier decisión, debido a su daño cerebral increíblemente extenso. Está fuera de mis manos ahora, pero están apelando, así que eventualmente irá ante el tribunal. Bebí mucho ese semestre y nunca volveré a trabajar en casos de pena de muerte. Esto probablemente no será la mejor respuesta, pero es una real. Después de la escuela de Derecho, tuve que rechazar una oferta de trabajo en defensa criminal porque mi esposa obtuvo una oferta mejor en otro lugar. Básicamente, la seguí y estaba desesperado por encontrar algo. Después de 3 meses de esfuerzos infructuosos, habría aceptado prácticamente cualquier trabajo que requiriera un JD, cuando literalmente lo único que siempre quise hacer fue defensa criminal. 3 meses después de mudarnos, tuve una entrevista para un trabajo de litigios inmobiliarios. Me contrataron al día siguiente, mirando hacia atrás, eso probablemente fue una señal de alerta número 1. El primer día en el trabajo me enseñaron cómo ejecutar una hipoteca sobre una reclamación de gravamen. Estas son 2 cosas que nunca había escuchado antes. Resulta que es un trabajo totalmente mecánico si tienes los formularios correctos, básicamente es aburrido, simplemente cortar y pegar nuevas direcciones y cantidades adeudadas. De todos modos, me llevó alrededor de 2 meses darme cuenta de esto, cuando tuve mi primer conjunto de audiencias, pero literalmente mi único propósito en la firma, que representaba a más de 100 asociaciones de propietarios de viviendas, era quitarle las casas a las personas por no pagar sus cuotas de la asociación de propietarios. Después de mi primer conjunto de ejecuciones hipotecarias, realmente caí en una depresión bastante legítima. Me pagaban una miseria para conducir casi 1 hora al trabajo todos los días para hacer un trabajo que odiaba en nombre de ejecuciones hipotecarias. ¿Sabes a lo que me refiero? Entiendo que alguien tiene que hacer el trabajo, supongo, ciertamente hay mucho dinero que ganar, pero no era para mí. Trabajé en ese trabajo durante 3 meses, llegué a casa un viernes y le dije a mi esposa que preferiría estar sin hogar que volver el lunes. Por alguna razón de suerte, conseguí un trabajo excelente en defensa criminal en 2 semanas y todo el sufrimiento ha valido al 100% la pena. He ganado muchos casos, tienes que redefinir lo que es ganar y perder al hacer defensa criminal porque a veces incluso un acuerdo de culpabilidad particularmente jugoso es una victoria en mi opinión, y nunca me he sentido mal al respecto. Por ejemplo, logré reducir el acuerdo de culpabilidad de un hombre de 60 años a 15 años por una serie de robos donde los interrogatorios y las confesiones eran abrumadoramente inconstitucionales, como los interrogatorios eran un ejemplo de cómo no hacer un interrogatorio y cosas así. Nunca perdí el sueño por alguien que no fuera a la cárcel. Así que sí, cada caso en el que le quité la casa a alguien, probablemente unas 2 docenas de veces, por no pagar las tarifas de la asociación de propietarios fue el peor caso que gané al diablo con las asociaciones de propietarios. Estaba representando al gobierno en un tribunal de beneficios sociales. El solicitante era un hombre autista que estaba luchando por llegar a fin de mes, pero estaba haciendo todo lo posible para contribuir en todo lo que podía a la sociedad. Tenía un trabajo donde su jefe era muy comprensivo y él era una persona muy empática. Solo quería el dinero extra para hacer su vida un poco más fácil. Lamentablemente, no calificaba para el beneficio, pero creo que lo merecía. Mi argumento de cierre fue que, sin importar cuánto nos identificáramos con este hombre, sin importar cuánto creyéramos que lo merecía, simplemente no calificaba y el tribunal debía aplicar la ley. No tuvo éxito y cuando salí del edificio para regresar a mi oficina, él estaba sentado afuera en la acera llorando.
Esa imagen se ha quedado conmigo durante algunos años. Bastante desgarrador. Para aquellos de ustedes que me envían palabras de apoyo, gracias. Ese fue el punto más bajo de mi carrera y he seguido adelante. Es realmente importante recordar que la salud mental en la profesión legal es un problema muy real que está cobrando vidas. No hay suficientes apoyos en su lugar para ayudar a personas como yo y muchos otros que se encuentran en posiciones como esta. Para aquellos que me dicen que soy una persona horrible, literalmente no puedes decir nada que me haga sentir peor al respecto, así que ten un poco de compasión. Trabajo en otro lugar y brindo un servicio muy necesario a mi país y mi comunidad. También dono a una organización benéfica de salud mental mensualmente. ¿Qué estás haciendo para luchar contra sistemas injustos? Además, en caso de que no lo sepas, los beneficios sociales son un recurso finito. A menudo, los criterios de calificación son estrictos. No todos pueden recibirlo, de lo contrario, no habría suficiente para todos. El sistema particular en el que estaba trabajando era un sistema basado en necesidades. Aquellos con discapacidades más graves cumplían con los criterios y a menudo abogaba en su nombre a pesar de la posición inicial del gobierno si sentía que cumplían con los criterios. Trabajo con casos juveniles, derecho penal y derecho de familia. Representé a este cliente por primera vez cuando era un menor acusado de conducta desordenada en la escuela y peleas, luego cuando se convirtió en adulto, fue por cosas simples como posesión de marihuana. A medida que envejecía, se volvía cada vez más fácil entender que parte de su vida no había ido tan bien como podría y traté de aconsejarlo y animarlo a mejorar. Obtuvo su diploma de universidad, comenzó a ir a Norteamérica, comenzó clases en un colegio comunitario y encontró un trabajo a tiempo parcial. En la noche de su 21 cumpleaños, fue acusado de conducir con sustancias encima. Por supuesto, también me encargaré de eso. Unos 6 meses después, debíamos comparecer en la corte para el juicio un lunes, y él no se presenta, lo cual, en este punto de su vida, es altamente inusual. Mientras trato de averiguar dónde está, la corte comienza a revisar comparecencias y apariciones iniciales, y de repente 3 personas están siendo acusadas de asesinato. La fiscalía comienza a contarle al juez cuáles son los hechos y circunstancias del caso y menciona algunos nombres de víctimas. Aparentemente, mi cliente estaba en una fiesta cuando estos 3 individuos decidieron presuntamente hacer un tiroteo en coche. Mi cliente sufrió múltiples heridas de bala y no llegó al hospital. Entonces, por defecto, ya que no se puede enjuiciar a una persona fallecida, el Estado tiene que retirar los cargos. Supongo que técnicamente es una victoria. De todos modos, fue devastador para mí porque pensé que realmente había enderezado su vida. Lo había hecho. Entonces, no lamento ganar esto, porque resultó ser lo mejor para mi cliente, pero creo que es una perspectiva un poco diferente de la pregunta. Mis clientes ganaron un tema en el nivel de juicio y el Estado apeló. En la Corte de Apelaciones Intermedia, la Corte decidió escuchar el caso con el panel completo de jueces, normalmente obtiene solo 3 jueces. Mis clientes perdieron 6-5. En ese momento, el abogado del juicio me había estado haciendo muchas preguntas sobre el caso, pero yo no estaba directamente involucrado. Luego, fui contratado, hice todo de forma gratuita, para llevar el caso a la Corte Suprema del Estado. La Corte aceptó el caso. El problema particular que tenía era un asunto importante relacionado con la Constitución de los Estados Unidos. Se había adoptado en alguna forma por cada estado y cada tribunal de apelaciones federales en alguna forma, de manera que el problema era lo suficientemente importante y estaba resuelto lo suficiente como para que tuviera sentido que la Corte Suprema de los Estados Unidos tomara el caso para definir realmente algunas de las diferencias en las doctrinas de estado a estado, pero solo si perdíamos. Si ganábamos, iba a haber margen suficiente para que este caso no fuera un buen vehículo para el problema en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y cuando digo buena oportunidad, aún me refiero a que, si perdíamos, podía ver nuestras posibilidades siendo de aproximadamente el 5% en comparación con el 1 de 5.000 de un caso promedio.
Hice lo mejor que pude y estaba listo para el argumento oral y, con la composición de nuestra Corte Suprema Estatal, había 3 jueces que pensé que no teníamos posibilidad de que nos favorecieran, así que necesitaba convencer a los otros 4 jueces. La mañana del argumento oral, uno de esos jueces fue encontrado muerto en su apartamento. El argumento oral fue reprogramado con solo 6 jueces. Así que ahora tengo que convencer a los 3 que planeaba necesitar, más uno de los 3 que no tenía posibilidad de obtener. En este punto, no siento que las cosas vayan a salir a nuestro favor, pero, oye, en el peor caso aquí tengo la oportunidad de ir a la Corte Suprema de los Estados Unidos. De alguna manera terminamos ganando 4-2. Primero, el fiscal local intenta desestimar el caso, en mi opinión, para evitar que el caso se publique, lo cual no funciona, pero luego el Estado *** intenta llevarnos a la Corte Suprema de los Estados Unidos. La Corte Suprema de los Estados Unidos realmente pide una respuesta de mi parte, pero finalmente no toma el caso. Creo que los problemas del vehículo, más el extraño problema procesal de que el Estado quizás desestime el caso, impidieron que fuera un buen caso sobre este punto. Así que el caso de la Corte Suprema Estatal se mantiene como jurisprudencia válida, especialmente dado que la Corte Suprema de los Estados Unidos pidió una respuesta. Siento que estuve mucho más cerca del 5% si hubiéramos perdido a nivel de la Corte Estatal, mirando hacia atrás. Obviamente, no lamento ganar este caso para mi cliente, pero vaya que quería tener la oportunidad de argumentar en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Como dato adicional, en el momento en que tu nombre aparece en cualquier parte del expediente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, te llega un enjambre de firmas que quieren tomar tu caso y argumentarlo. Llamadas, correos electrónicos, cartas, etc., sin parar de personas que quieren tu caso para poder tener en algún momento. Alguna de estas personas habría encontrado a mi cliente y le habría ofrecido dinero para que me despidiera y tomaran el caso. Así que tal vez incluso si hubieran tomado el caso, no habría podido hacerlo, pero eso es probablemente lo más cerca que estaré de la Corte Suprema de los Estados Unidos nuevamente. Me ha pasado esto 2 veces. Logré que mi cliente saliera bajo fianza solo para que luego lo mataran. La primera vez, estaba en un edificio supuestamente vendiendo, lo persiguieron la policía y se produjo una lucha en la que le dispararon a quemarropa en la cabeza. Su madre me dijo que era mi culpa que lo mataran y que estaba colaborando con el fiscal y la policía. La segunda vez, un joven de no más de 16 años es liberado mientras espera el juicio por robo. Una de las condiciones de la liberación era que mantuviera un toque de queda. Esa misma noche rompe el toque de queda, va a la casa de otra persona y lo matan en un robo relacionado con drogas. La madre me culpó y dijo que el diablo estaba trabajando a través de mí, que éramos todos demonios. La defensa penal es un negocio difícil. En uno de mis primeros casos después de pasar el examen de abogacía, un joven me contrató por un cargo de conducir bajo los efectos del alcohol. Nadie resultó herido, pero destrozó su auto. Durante el juicio, el oficial de policía que lo arrestó testificó que mi cliente estaba claramente borracho en la escena del accidente y que mi cliente culpaba en voz alta al maldito idiota que le robó el auto, lo estrelló y luego huyó antes de que llegara la policía. Sin embargo, según las declaraciones de 2 testigos presentadas como evidencia, era el amigo de mi cliente, el pasajero, quien gritaba acerca del idiota que robó el auto, no mi cliente, el conductor. El oficial de policía debió haber confundido a los 2 hombres durante su testimonio. Esta discrepancia generó una duda razonable en la mente del juez, así que absolvió a mi cliente. En ese momento, la absolución fue algo inesperado para mí. En mi opinión personal, mi cliente estaba claramente borracho y era responsable del accidente, independientemente de quién culpaba al idiota misterioso ante la policía, pero estaba contento de que mi joven cliente saliera absuelto, nadie resultara herido y se hubieran aprendido lecciones. Y estaba bastante eufórico por haber ganado mi primer caso penal. ¿El arrepentimiento? Aproximadamente un mes después de la absolución, mi joven cliente me llamó a las 3 de la mañana desde la comisaría diciendo soy yo otra vez. La policía me arrestó por conducir ebrio de nuevo. ¿Puedes ayudarme? No solo le respondí que no,
sino que instantáneamente me arrepentí de haber obtenido la absolución anterior. Al parecer, mi cliente no aprendió ninguna lección. Manejo casos laborales. Tomamos un caso de acomodación por discapacidad contra una empresa minorista regional. Para ser claro, teníamos razón, a nuestro cliente no se le estaba proporcionando una acomodación bastante sencilla. Normalmente, las cartas de demanda no tienen un efecto real. Dejamos de enviarlas para agilizar el proceso y simplemente comenzamos a presentar EEOC, Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo o los tribunales. Esa es nuestra política operativa estándar. En este caso, seguimos la política operativa estándar y presentamos ante la EEOC. La empresa se puso en contacto con nosotros de inmediato, expresando horror y arrepentimiento. Todo el problema fue causado por un gerente mal entrenado. Aunque eso es común, las empresas generalmente intentan cubrir al gerente y a menudo empeoran las cosas. Esta no lo hizo. Lo enviaron de inmediato a recibir capacitación nuevamente, ofrecieron la acomodación exacta solicitada y pagaron todos los salarios perdidos y honorarios, con algo adicional por angustia emocional. El cliente aceptó felizmente y volvió al trabajo. Después de ver la excelente respuesta de la empresa, me sentí mal por llevarlos ante la EEOC. No lo suficientemente mal como para volver a enviar cartas de demanda que pierden tiempo, pero si alguna vez los veo del lado opuesto, haré una excepción. Soy abogado de compensación laboral. Ahora represento a personas lesionadas, pero solía trabajar del otro lado en defensa de seguros. Había un solicitante con una lesión grave. Se cayó de una escalera, se rompió la espalda con fusión, hombro dañado, años de tratamiento. Problemas internos, problemas psicológicos, realmente muy afectado. Más del 50% de discapacidad permanente. Llevábamos 5 años y finalmente llegaba el momento de llegar a un acuerdo. Si comprábamos su atención médica futura, el acuerdo sería bastante alto, de 6 cifras. Este hombre era el único sostén de su esposa y sus 2 hijos. Entonces descubrimos que tenía un cáncer cerebral agresivo. Se esperaban solo un par de años de vida, como máximo. Por lo tanto, ya no compraríamos la atención médica futura. Aún obtuvo una discapacidad permanente por alrededor de $60,000, pero no podemos hacer una compra de atención médica basada en una expectativa de vida de más de 25 años. Me sentí terrible por el hombre y su familia. El ajustador y yo intentamos que la aseguradora algún tipo de acuerdo a 5 años, pero los contadores dijeron que no. El abogado sabía que no era yo quien tomaba la decisión. Aunque trabajó en el expediente de ese hombre durante más de 5 años, decidió renunciar a sus honorarios. Tengo mucho respeto por ese abogado que renunció a más de $10,000 en honorarios para ayudar a su cliente en una situación muy difícil. Defendí un caso de muerte, representando a la compañía de seguros. Un hombre sufrió una lesión cerebral debido a un accidente automovilístico y murió 6 meses después. Su familia demandó a mi cliente. Nunca he visto un esfuerzo tan pobre por parte de un demandante. El bufete del demandante entregó el caso de inmediato a una abogada junior. Apenas hizo algo al respecto. Tuvimos negociaciones para llegar a un acuerdo, pero eran demasiado altas considerando la falta de evidencia médica real que habían presentado para vincular la muerte al accidente automovilístico. Probablemente estuviera relacionado, pero no puedes entrar al tribunal con ese argumento y sin evidencia para respaldarlo. Esa parecía ser su estrategia. En la víspera del juicio, le dije a la abogada contraria que aceptara el acuerdo, pero ella se negó. Le dije que perdería porque iba a lograr que todas sus pruebas fueran desestimadas. Aún así, fueron a juicio. El socio que supuestamente iba a estar allí con ella no apareció porque su perro estaba enfermo, sin bromas. Como predije, todas sus pruebas fueron desestimadas. La familia lloraba. Gané, pero no me sentí genial al respecto. El juez estaba horrorizado. Estoy seguro de que el bufete fue demandado por negligencia legal. La joven abogada desapareció en cuestión de semanas. Tuve un cliente designado por el tribunal por algún cargo simple de posesión de parafernalia.
El chico no tenía mucho historial, un cargo anterior por drogas que probablemente aceptó porque no se molestó en conseguir un abogado, ya que cualquier abogado local probablemente podría haberlo diferido. Así que decidí intentar un diferimiento informal. Hace algo de servicio comunitario y el fiscal retira el cargo, un trato fácil y una victoria porque no hay condena si no se queda sentado. Si lo hace, no es mi problema porque todo lo que tenía que hacer era ayudar a servir sopa o algo así. El fiscal dice que está bien, así que voy a hablar con él, explicó el trato, le digo dónde puede hacer trabajo voluntario, le pido que me traiga una carta del lugar cuando termine, le digo la próxima fecha de la corte para que haga el servicio y lo despido. No recibo noticias de él para la próxima fecha de la corte. Supongo que probablemente no hizo el servicio. Tal vez pueda conseguirle una prórroga y si no puede hacerlo para entonces, bueno, no se puede salvar a la gente de la pereza. Así que lo llamo, pero no está allí. Genial, no se presentó. Bueno, lo continuaré, intentaré mantener el extraño. No puedo encontrar el expediente. Estoy bastante seguro de que esta es la fecha correcta. Reviso de nuevo, todavía no puedo encontrarlo. Voy a verificar el registro real y no lo encuentro. Vuelvo a la oficina de los secretarios y descubro que ha sido desestimado. Más extraño porque por lo general no procesan despidos diferidos hasta la próxima fecha de la corte. Y porque mi cliente no lleva la carta de finalización al fiscal. Entonces, les pido que saquen el expediente para ver qué pasó y me doy cuenta de que lo desestimaron porque mi cliente había fallecido. Definitivamente una sorpresa. Tenía como fines de la adolescencia / principios de los 20. Pensé en drogas, pero busco su nombre. Mierda, sospechaban que había disparado y matado a alguien y luego se había suicidado poco después. Verifico la fecha y ocurrió el mismo día que estuvimos en la corte por última vez. Literalmente salió de la corte después de que le conseguí un trato fácil, disparó a alguien y se suicidó el mismo día. Y nunca me di cuenta hasta ahora porque aparentemente no prestó casi suficiente atención a las noticias locales. Maldición. Si hubiera sabido esto, habría tratado de que se declarara culpable y lo habría puesto en libertad condicional o algo así, sino una sentencia activa. Tal vez tratar de que un oficial de libertad condicional lo vigile. En el peor de los casos, habría salido más tarde y tal vez no habría tenido ese encuentro que llevó a 2 muertes sin sentido. Soy un abogado interno para una empresa que una amiga cercana posee. Este es un caso que resolvimos, lo cual fue una victoria en nuestro libro, pero no en el sentido más estricto. Aunque, estos casos rara vez son tan directos. Las acusaciones se centraron en fraude de valores, así que contraté a un abogado externo en transacciones de valores y me sumergí en los estatutos. Dicha amiga es una persona maravillosa, aunque dejó caer la proverbial pelota al presentar ciertos registros de valores debido a estar distraída, ya que su esposo estaba muriendo de cáncer en ese momento, eventualmente falleció. Sin embargo, ella es una maniática del control con un ego del tamaño de un fresco y se negó a delegar. Por eso está en problemas, básicamente, negligencia comercial que llevó a una violación de valores que parecía fraude. No es necesario ser malicioso para ser condenado por fraude, pero si la Comisión de Valores del Estado te encuentra responsable, pueden publicar para el público ciertos artículos periodísticos que exponen sus últimas conquistas o, al menos, pueden hacerlo en este estado. Mi amiga apareció en artículos particularmente espeluznantes que arruinaron su reputación. Estaba devastada y se volvió inestable, suicida, etc. Llegué a un acuerdo con la comisión y obtuve muchas concesiones, incluida la exención de la multa sustancial y la desestimación de grandes violaciones para la empresa. Sin embargo, ella tuvo que aceptar personalmente la acusación de fraude y está prohibida de ciertas actividades de valores durante 10 años. Prácticamente, esto significa que sus perspectivas laborales y la posibilidad de ganarse la vida se verán gravemente limitadas, no solo debido a su reputación destruida. Está profundamente deprimida por esto, a pesar de que ganamos en otros aspectos. Nunca había visto a alguien caer en la desesperación mental y emocional tan rápidamente como ella lo hizo. Es un proceso triste, horrible y debilitante de ver. Sí, un caso desagradable.
Teníamos a un hombre en el Reino Unido que provenía de Zimbabue y vivió aquí durante 3 años desde los 16, luego sirvió en el ejército británico. Regresó, consiguió una novia. Una noche fue a su departamento sin ella y descubrió artículos que sugerían que tenía más de un compañero. Después de tener una acalorada discusión con ella, resultó que ella era trabajadora sexual. Se enfurece y la estrangula y la mata. Huye al aeropuerto de Heathrow para tomar el primer avión a Zimbabue y es detenido por la policía. Alegó que tenía su pasaporte consigo por pura casualidad y que la razón por la que regresaba a Zimbabue era para suicidarse en la tumba de su abuelo por la vergüenza. Los cargos en su contra eran a encarcelarlo y deportarlo. Fue encarcelado, pero nos llamaron para el segundo caso, ya que trabajaba en una firma de abogados de inmigración en ese momento. Ganamos la apelación 2 veces con el argumento de que estaba mentalmente afectado por la lucha en el ejército. Su oficial le dio un informe increíble y que los soldados británicos no reciben el mejor trato en las prisiones de Zimbabue. Ahora camina por las calles con un brazalete electrónico como resultado de su buen comportamiento. Este siempre ha sido un caso extraño. Definitivamente debería haber sido deportado por el grave crimen, pero los derechos humanos son derechos humanos. Era un abogado de quiebras con mucha experiencia, trabajando arduamente en un volumen considerable de casos y mal remunerado. En un momento supervisé la mitad de los casos de quiebra en mi estado en 6 meses. Hacía maravillas, jugaba con las reglas para favorecer a mis clientes. Presenté un caso para un tipo llamado X en 2011. Fue un proceso perfecto, como suelen ser las presentaciones de quiebras bien preparadas. Solo se trata de cumplir con ciertos criterios sobre tus activos, deudas, ingresos y gastos. El 98% de las personas en mi estado salen con todos sus bienes y patrimonio intactos. Solo tienes que ser honesto. 4 meses después, X me llama diciendo, estoy tratando de vender mi casa en otro estado y la venta no se concreta porque estoy en bancarrota. Digo que lo investigaré. Resulta que este tipo nunca me dijo ni el síndico sobre una casa que poseía en otro estado. Tenía más de 50,000 en patrimonio no revelado y decía, ¿cuál es el maldito problema? Haz que se concrete mi venta. El síndico tiene el derecho absoluto de detener la venta y /diagonal o forzarla, o incluso negar la descarga por completo, especialmente cuando mi cliente mintió bajo juramento en una audiencia donde se le preguntó sobre todos sus activos, deudas, ingresos y gastos. Esto podría ser un problema para muchos abogados de quiebras, pero como dije, era muy hábil. El problema es el tiempo. Para ser tan efectivo como yo, necesitabas 1 tonelada de experiencia, y la única forma de obtenerla era a través de un volumen agotador. Durante 10 horas al día, estaba en reuniones consecutivas mientras otras personas esperaban para hablar conmigo. Por la noche y los fines de semana, hacía mi trabajo real. Necesitaba unos días para convencer al síndico de que dejara ir este patrimonio no revelado. El tipo me llamó el primer día. 1 hora después llamó a mi jefe. Al día siguiente llamó al dueño de uno de los bufetes de abogados más grandes del estado para presionarme. Lo odiaba mucho porque X era un verdadero desgraciado. En la mañana del tercer día, amenazó con presentar una queja en la barra si no resolvía esto hoy. La audacia de este maldito. A mediodía del tercer día, presenté lo necesario para que el síndico dejara ir el asunto y lo obligué a firmar una estipulación diciendo que no perseguiría este dinero fácil. Increíble, ¿verdad? No. Me despidieron el 5.º día, solo porque el encargado de recursos humanos no quiso bajar de la oficina principal el 4.º día. Caso de divorcio, representé a la esposa que estaba furiosa porque su esposo la dejó por otra mujer, más joven, más delgada. La esposa informó que su hija pequeña hizo un comentario sobre algo que podría interpretarse como abuso por parte de su padre, es decir, el esposo. La única corroboración concebible sobre el comentario habría venido del testimonio de la hija, pero la niña era tan joven que su credibilidad sería cuestionable, y nadie quería someterla a la pesadilla de testificar contra su padre. No había posibilidad de enjuiciar penalmente al padre, porque no había otras pruebas de abuso.
Pero la esposa buscaba la custodia exclusiva y la condición de que el padre solo visitas supervisadas durante el próximo año aproximadamente. Ganamos. Nunca sabré con certeza qué sucedió entre el padre y la hija, pero cuanto más lo pienso retrospectivamente, más dudo que se haya hecho justicia. Llegué tarde a la fiesta, pero esta historia aún me entristece y enoja. No me pasó a mí, sino a mi exjefe. Asuntos civiles. El bufete representaba a una gran empresa constructora aquí en mi país. Construyeron y vendieron 30 casas en un fraccionamiento. Hay mucha corrupción aquí en México, y en este caso, la empresa pagó una gran cantidad para no cumplir con las regulaciones de construcción y ahorrar dinero. Resulta que algunos años, creo que fueron 2 años, después de que se vendieron todas las casas, hubo un mal funcionamiento masivo del sistema de agua que provocó inundaciones, y el 85% de las casas colapsaron o quedaron inhabitables, siendo responsabilidad de la empresa constructora. Las personas, obviamente, demandaron por el valor de sus hogares y los daños a muebles, etc., pero ya no pudieron hacerlo porque la figura legal que podían usar, construcción indebida, ya había prescrito pasado el tiempo legal para presentar una demanda. Mi exjefe es una persona muy amable y un gran tipo. Siempre recuerda ese caso como el peor y les dice a todos que rechacen casos similares porque la culpa es demasiado abrumadora. La gente perdió sus casas, sus muebles, sus electrodomésticos y la mayoría tenía hipotecas u otras deudas similares para pagarlas. Parte mi corazón. Como antiguo abogado laboral, lamento haber defendido a una empresa en una demanda en la que la empleada tuvo un accidente. Perdió su pierna izquierda y quedó con cicatrices de quemaduras en el lado izquierdo de su cuerpo debido a la negligencia de la empresa. El caso fue más o menos así. Esta mujer trabajaba en un peaje en una autopista y cada vez que necesitaba ir al baño, tenía que cerrar el peaje y cambiar las luces del letrero a rojo para que nadie pasara por ese peaje. Desafortunadamente, debido a la falta de mantenimiento, las luces no cambiaron y cuando la señora cruzaba la carretera, un automóvil la atropelló y la arrastró 10 metros. Después de defender este caso, me di cuenta de que no quería eso en mi vida, no estaba destinado a ser abogado, así que dejé todo y renuncié la semana siguiente. Soy defensor público en casos de internamiento civil, así que defiendo a personas con enfermedades mentales graves a las que se les ordena recibir tratamiento. Una de mis clientas fue ingresada en un hogar de ancianos cerrado. Estuvo allí un par de años. Tenía alrededor de 50 años. Me dijo que preferiría morir que pasar el resto de su vida sentada en una cama de hospital, escuchando a la gente gemir y gritar. Ni siquiera podía salir al exterior. Era un lugar terrible. Su novio quería tenerla en casa. Él manejaba su discapacidad física y sentía que podía ayudarla a llevar un seguimiento de sus medicamentos y citas. Llevamos el caso de nuevo a juicio y ganamos, la sacamos del tratamiento ordenado por el tribunal y fue liberada. Estaba tan feliz. Se fue a casa un jueves. Me llamaron el siguiente lunes y me dijeron que había muerto durante el fin de semana. Nunca supe realmente si fue una sobredosis accidental, intencional o algo más. Pienso en ella. Si no hubiera ganado, probablemente seguiría viva, pero miserable. Tuve un caso en el que un hombre disparó y mató a un guardia de seguridad que lo abofeteó por vender drogas cerca de una tienda. Sabía que el tipo lo había hecho. Era cerca de la medianoche, la escena del crimen tenía poca iluminación y el tirador llevaba una sudadera con capucha. El único testigo que se presentó para el juicio le había dicho a la policía en el momento del crimen que el sospechoso era negro. El acusado no era caucásico pero tampoco era negro. Eso, en mi opinión, fue el argumento que convenció al jurado. El acusado fue declarado no culpable. Me agradeció entre lágrimas. Su madre y su abuela me trajeron pastel y una nota de agradecimiento después. Menos de un año después, estoy viendo las noticias y están informando sobre un crimen en el que un grupo mantuvo como rehenes a 3 familias mientras robaban sus apartamentos. Golpearon muy mal al conserje. Ataron a las familias y las encerraron en el baño de uno de los apartamentos mientras amenazaban con arrojar una granada. Alguno de ellos decidía volverse inteligente.
Por un breve segundo, uno de los ladrones mira directamente a una cámara de ascensor antes de pintarla con aerosol. Primer plano del rostro del tipo. Creo que puedes imaginar de quién era el rostro que estaba viendo. No soy abogado, pero en mi provincia los paralegales están autorizados por el Colegio de Abogados y pueden representar en asuntos limitados principalmente ante agencias, juntas, comisiones y tribunales, y algunos asuntos judiciales. Estaba en una audiencia para anular una orden bajo la ley de arrendamientos residenciales en la que la inquilina definitivamente había violado los términos de su contrato pero tenía circunstancias atenuantes. Tratamientos contra el cáncer, era una persona mayor y enviudó aproximadamente un año antes. Su hermana, que vive en el mismo edificio en una unidad diferente, le robó objetos de valor, incluido el anillo de bodas de su difunto esposo. Posteriormente, ella pagó todas sus deudas pendientes. El arrendador asistió a la audiencia conmigo y la convenció de que se fuera pero que podría tener tiempo para mudarse. Ella declinó el derecho de hablar con el abogado de deber del inquilino y obtener asesoramiento legal gratuito. Cuando la miembro de la junta le preguntó qué remedio estaba buscando, ella dijo que necesitaba tiempo para mudarse, pero no pidió que se otorgara la moción y se anulara la orden. Después de salir de la sala de audiencias, estaba llorando preguntando por qué su hermana podía quedarse cuando ella no. Fue desalojada poco después. Entiendo que técnicamente no soy abogada y que no gané el caso, pero cuando tenía 15 años sufrí una aneurisma cerebral de 2.5 pulgadas debido a un defecto congénito no detectado que heredé de mi lado paterno, malformación arteriovenosa, una maraña de arterias y venas que se forma mientras el cerebro se desarrolla, bloqueando el flujo sanguíneo. La vena se infla, eventualmente explota por la presión y provoca un derrame cerebral fatal, en mi caso, 2 derrames cerebrales casi fatales. Celebré mis dulces 16 en el hospital y pasé de ser una estudiante independiente y físicamente activa, con calificaciones A/B de honor, jugando el fútbol, voleibol y corriendo atletismo, que no solo había saltado de grado, sino que también tomaba cursos de preparación universitaria en el 10º grado. Era completamente capaz de vivir sola a los 12 años, ya que estaba completamente entrenada y domesticada. Planeando / preparando comidas, comprando comestibles, lavandería, costura, planchado, limpieza del hogar. Incluso hacía mantenimiento menor, cuando salí de un coma de 17 días, a ser una verdura completamente dependiente, incapaz de sentarme o sostener la cabeza sin ayuda, hablar, tragar, mover cualquier extremidad con la inteligencia de un niño de kindergarten. Pasé a desafiar las probabilidades de ser una adolescente de 16 años completamente dependiente, incapaz de hacer nada por sí misma, incluyendo cepillarse los dientes, peinarse, alimentarse o vestirse, a recuperar casi todo lo que perdí en pocos meses. Aún estoy en una silla de ruedas con déficits cognitivos y de memoria a corto plazo permanentes que acepto, lo que dificulta mi capacidad para entender cosas complejas a menos que se expresen de manera simple. Requiero herramientas para reforzar una memoria a corto plazo muy selectiva y deficiente, pero puedo recordar con detalle eventos de mi infancia. La cosa es que, si mi médico hubiera leído correctamente mi expediente en ese momento, seguiría caminando y mi vida sería muy diferente. Crecí en Guam con varios niños mayores y me volví extremadamente masculina. Me negaba a reconocer el hecho de que era mujer. Mis primas vivían en otro lugar, así que realmente me consideraba uno de los chicos, peleando físicamente con ellos, negándome a usar vestidos, maquillaje y odiaba el rosa. Incluso me negué a pelear con mujeres porque sabía que podía hacer daño. En el 10º grado, tenía una cita para mi baile de invierno y planeaba ir a mi baile de promoción junior con él. Estaba a punto de terminar de comprar mis accesorios para el baile de invierno cuando comencé a experimentar un dolor insoportable en la cabeza y me volvía incoherente. Me acosté envuelta en una manta gruesa porque tenía frío y necesitaba ir al baño, pero perdí la capacidad de caminar, así que tuve que ser llevada al baño. Perdí el conocimiento mientras mi mamá estaba al teléfono con nuestro médico de familia, quien le indicó que me llevara al hospital de inmediato. Cuando llegué, el número 1 y 2 neurocirujanos del estado estaban esperando.
Realizaron una tomografía computarizada, dieron el enorme coágulo de sangre y comenzaron de inmediato la cirugía, afeitando mi cabeza, quitando el coágulo de sangre de la parte posterior y derecha de mi cerebro. En ese corto periodo de tiempo, el daño ya era grave, con daño irreparable y permanente. Mi cerebro perdió la capacidad de drenar fluidos, así que se insertó un tubo de drenaje para transportar los fluidos a mi estómago, pero no antes de desencadenar el primer derrame cerebral casi fatal. Me dejó incapaz de hablar y paralizó todo mi lado izquierdo. Siendo diestra, aún podía comunicarme escribiendo. Mientras me recuperaba en la UCI, las enfermeras informaron a mi médico que mi cerebro estaba drenando los fluidos, así que ordenó la retirada del tubo de drenaje. Si hubiera revisado mi historial, se habría dado cuenta de que el tubo era el responsable de la eliminación del líquido, no mi cerebro. El líquido comenzó a acumularse y ejerció presión sobre mi tronco cerebral, desencadenando mi segundo derrame cerebral casi fatal. Lo que sucedió después debería haber sido una señal de que algo estaba mal. La enfermera informó a mi médico que algo estaba mal porque perdí la capacidad de escribir, pero en lugar de investigarlo, mi médico les dijo que esperaran hasta la mañana para ver si mi condición cambiaba. Bueno, así fue, empeoró. Perdí el uso de todo mi lado derecho también. Por supuesto, mi reacción inicial al salir del coma sin poder mover nada fue la rabia. No podía jugar deportes, bla bla bla, pero mi necesidad constante de entender por qué las cosas suceden me llevó a concluir que Dios no quería que me volviera femenina, vestirme con maquillaje e ir al baile. Inmediatamente me detuve, y que si no podía mover las piernas. Todavía estaba viva, ¿verdad? Podría estar muerta o no ser capaz de pensar. Me propuse trabajar duro, volver a donde estaba o lo más cerca posible. Me enorgullece decir que no albergo malos sentimientos hacia mi médico por lo que sucedió ni por lo que predijo. Sé en mi corazón que no es responsable de lo que sucedió. Nadie lo es. Todo sucede por una razón y mi incertidumbre sobre lo que depara el futuro o porque no es motivo para dejar de presionar. Seguiré adelante hasta que no pueda ir más lejos y si algo en mi camino obstaculiza mi progreso, encontraré otra manera. Mucha gente dice que soy un milagro viviente, pero sé que eso no es verdad. Mi hija, Dalena, es el milagro. Debido a mi historial de derrames cerebrales, ni siquiera se suponía que sobreviviera al embarazo. La probabilidad del 99% de que mi presión arterial subiera tanto que mi cerebro explotara, matándonos a ambas, fue la razón de los 2 abortos que tuve. En cambio, pasé todo mi embarazo sin saberlo, sin tener atención prenatal o tratamiento, y fumando cigarrillos, tomando 4 recetas para una condición que ni siquiera tenía, una de las cuales descubrí que ni siquiera estaba aprobada por la FDA y aún así la llevé a término y consumiendo al menos 2 libras de pescado crudo al día. Nació no solo en perfecto estado de salud, sino en mejor estado de salud que yo. Aprecio cada día que despierto porque sé que puede que no haya otro. Incluso demandamos a mi médico por negligencia pero perdimos. Mirando hacia atrás, lo veo como una llamada de atención. Era extremadamente independiente, terca como el infierno y realmente capaz y responsable a la edad de 13 años para mudarme y valerme por mí misma. Aparentemente, Dios tenía planes diferentes. Ahora tengo que lidiar con la ignorancia y la estrechez de miras de aquellos que no solo piensan que saben lo que es mejor para mí sino por qué sucedieron las cosas como sucedieron. Tengo que contener mi lengua con bastante frecuencia porque atribuyenme aún estar viva al hecho de que los 2 mejores neurocirujanos del estado realizaron mi cirugía. No se dan cuenta de que simplemente estaban allí como vasijas para realizar una tarea. Si estaba destinada a morir, el mejor neurocirujano del universo no podría salvarme. Nunca pensé que daba por sentada la vida, pero me doy cuenta de que lo hice. Sé que mi aún estar viva no es suerte. Soy bendecida de estar aquí y siempre estaré agradecida a aquel que se es responsable de la capacidad de despertar cada día. Puedes pensar que mi situación debería haber sido menos extrema y no tan ardua, pero fue necesario. Todavía soy y probablemente siempre seré extremadamente terca y realmente hago cosas que la gente dice que no puedo hacer simplemente para demostrar que puedo sin la ayuda de nadie. Es casi imposible cambiar mi opinión una vez que se ha fijado.
Algo tan extremo necesitaba suceder, despertar y hacerme darme cuenta de que necesitaba cambiar. También sucedió como una forma de condicionarme a aceptar ayuda de los demás. Nunca acepté ayuda de nadie, incluso si luchaba, tenía demasiado orgullo. No tengo y nunca lamentaré nada de lo que ha sucedido en mi vida, no importa cuán difícil, arduo, irreal o indeseable sea. Esos eventos no solo me hicieron la persona que soy hoy, sino que me hicieron pensar en lo que estaba haciendo y por qué. Si ocurre algo simple, no tengo que pensarlo dos veces. Simplemente funcionó en piloto automático. Estoy agradecida de que las cosas hayan sucedido de la manera en que lo hicieron, ya que podrían haber terminado peor. Todo, bueno o malo, sucede por una razón. Incluso los resultados negativos, desastrosos e inesperados sirven para un propósito. Depende de nosotros estar abiertos, receptivos y enseñables. Hay lecciones en todo. Aprende lo necesario y continúa avanzando. Conviértete en la persona que siempre mira hacia atrás con orgullo ante el comportamiento y las acciones pasadas, sabiendo que el resultado podría haber sido mucho peor. Probabilidad de que sufra un tercer derrame cerebral y fatal. Representé a una pareja en un intento de que su arrendador hiciera reparaciones. Mi modelo habitual de huelga de alquiler fue considerado demasiado agresivo para el esposo. En cambio, circularon una petición solicitando reparaciones y deshacerse de los abusivos administradores residentes en su complejo de apartamentos de 150 unidades durante un fin de semana. Los administradores los vieron y recibieron un aviso de 30 días para desalojar esa mañana del lunes. Representé a la pareja demostrando una defensa de represalia en el caso de desalojo y lograron las reparaciones que buscaban. Pero el esposo estaba llamando a la policía a los tipos que vendían heroína en el callejón detrás de su apartamento y los traficantes descubrieron que él era el confidente. Lo atrajeron al salir disparando la alarma de su auto y murió de heridas en el pecho frente a la esposa y sus 2 hijos pequeños. Hice el caso de sucesión testamentaria de forma gratuita, incluso adelanté los costos. También conseguí 150,000 pesos para la esposa por la muerte injusta en una demanda contra los hermanos médicos que eran dueños de los edificios. No había luces en el callejón cuando dispararon al esposo. Ella se mudó al sur, donde vivía su familia, y compró una casa. La policía capturó a los 3 tipos y la viuda tuvo que regresar durante algunos años para testificar contra ellos. Ella y su novio piloto que vivía con ella me invitaron a ir con toda su familia a San Felipe. Llegó a su casa y, sin que yo lo supiera, ella había terminado con su novio. Viajé en un automóvil con la viuda y también sin que yo lo supiera, ella había pedido prestado el bikini más pequeño de la familia que a ninguna de sus hermanas se le permitía usar y caí en la trampa. Bueno, rompí mi regla de no pescar en el muelle de la empresa, los casos ya estaban completados. Eventualmente nos casamos y nuestra hija ahora es abogada de inmigración que realiza un trabajo importante en la defensa de deportaciones para personas detenidas en una organización sin fines de lucro. Una vez gané un juicio por violación donde el semen de mi cliente estaba en la vagina de la víctima. Y sí, todas las violaciones son verdaderamente detestables, pero esta fue la peor, ser despertado en medio de la noche a punta de cuchillo por un desconocido con pasamontañas que te viola. Un verdadero monstruo. La violación ocurrió años antes de que realmente atraparan a mi cliente porque todo lo que tenían durante años era una muestra de semen sin un sospechoso para comparar. Más tarde, mi cliente fue arrestado y condenado en otro estado por un caso bastante simple, robo de auto o algo relativamente pequeño, y analizaron su ADN. Obtuvieron un CODIS, sistema de índice de ADN combinado, que mostraba que su semen estaba en la vagina de una víctima en mi estado natal. Dado que fue una violación de un desconocido, literalmente la única evidencia que tenía el estado era el ADN. Normalmente, eso es todo lo que necesitas. La víctima no conocía a mi cliente, testificó que no había tenido relaciones sexuales consensuadas en meses y su semen estaba en su vagina. Me pagaron por adelantado su familia, y les expliqué que tomaría un milagro porque para un jurado el ADN significa no absolver. La jueza le habría dado cadena perpetua o cadena perpetua sin libertad condicional si le permitía tomar la decisión, así que no tuve más remedio que arriesgarme con un jurado.
Me quedé con el peor jurado de la historia. Cada jurado era mayor. Legítimamente, un grupo de señoras mayores de clase media alta, blancas, con el pelo azul y 2 a 3 hombres. Esto fue jaque mate. No tenía estrés alguno porque el juicio más o menos ya había terminado, al menos en mi mente. Así que, naturalmente, me relajé mucho y decidí divertirme con ello. Como cuando estás casado y juegas con las chicas de manera coqueta, no hay presión porque sabes que no te irás con ellas pase lo que pase. Te hace desinhibido y rápido de ingenio. En resumen, aquí está mi contraexamen del experto del Estado. Yo, entonces, este ADN, básicamente, es la ciencia que demuestra que los humanos evolucionamos de los monos. Experto, bueno, no exactamente. Yo, pero es más o menos así, ¿verdad? Experto, no lo diría de esa manera, pero sí, en cierto modo veo tu punto. Yo, entonces, si creo en este ADN, no puedo creer en Jesús, ¿verdad? Fiscal, objeción. Jueza, sostenida. Yo, entonces, estos jurados tendrán que decidir si creen en Jesús o en este ADN. Jueza, ha terminado con esta línea de preguntas. ¿Me entiende? Yo nada más, su señoría. Esas pequeñas ancianas de pelo azul lo declararon inocente porque dijeron que no discutirían ninguna evidencia que sugiriera que Jesús no era real, y como el ADN era todo lo que tenía el Estado, mi cliente fue declarado no culpable. Es gracioso y a la vez trágico. Además, esto no fue habilidad por mi parte. Fue pura suerte. No podría hacer esto de nuevo ni aunque lo intentara 1000 veces. Y hasta aquí el video de hoy. Espero y les haya gustado, y no olviden comentar una anécdota o experiencia similar al tema del video, dejen su like, compartan si les gustó el video, y por último, no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos diarios. Hasta la próxima historia.